Rodrigo es abogado, es escribiente y prosecretario letrado de la Procuración General de Catamarca, juez de responsabilidad penal juvenil del Poder Judicial de Catamarca, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Derecho Penal 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Ya estoy Catamarca, escuchando. actual Listo, consejero directivo de la apaga. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, diplomado en Magistratura Judicial, Teorías y Técnicas de la Decisión del Caso Justiciable, especialista en Defensa Penal Pública, especialista en Derecho Procesal Constitucional, actual miembro de la Mesa Nacional de Asociación de Pensamiento Penal, actual miembro de la Red de Jueces del UNICEF, actual miembro de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia, de Niñez, Adolescencia y Familia. Y hoy nos toca hablar un poquito sobre la incorporación del enfoque de justicia restaurativa en los procesos judiciales, con las experiencias innovadoras que Rodrigo nos pueda comentar. Les queríamos avisar, antes de darle la palabra, que una vez que termine la charla que nos va a dar Rodrigo Moravito, vamos a abrir el espacio de chat para que ustedes nos puedan hacer llegar sus preguntas. Pueden hacerlo igual durante la charla, pero también, digamos, una vez que terminemos, vamos a ir leyendo la mayor cantidad de preguntas posibles para que esto sea interactivo. Sin más preámbulo, y una vez más agradeciendo, Rodrigo, tenés la palabra. No, hijo. Bueno, muchas gracias. Por ahí escucho niños. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rodrigo Moravito. Ya Ale pudo decir algunas cosas mías, así que yo no voy a detenerme en eso. Actualmente soy juez de responsabilidad penal juvenil de la provincia de Catamarca. Y bueno, ya tengo un par de años en esto de la justicia de niñez. Digo un par de años porque yo empecé mi carrera como, digamos, juez, empecé a trabajar de juez de la niñez ya en el año 2011, un poquito antes, en el año 2010, en realidad, 2011, 2010, llevo aproximadamente 9 años en el ejercicio de la magistratura de niñez y pude trabajar en los dos sistemas. He podido trabajar en el sistema digamos, conocido como tutelar, cuando los anteriores jueces, digamos, y que en algunas circunstancias hoy persiste, ¿no? En algunas jurisdicciones provinciales, el viejo juez de menores, ¿sí? Que respondía a aquella triple competencia, al menos en la provincia de Catamarca, aquella triple competencia de civil asistencial, sobre todo los chicos en riesgos, recuerden eso, y chicos en conflicto con la ley penal, o sea, juez penal y de faltas. Bueno, luego de un largo batallar en la provincia y de insistir en de que no era sin dudas el mejor sistema, sobre todo cuando nosotros tenemos incorporado al ordenamiento jurídico argentino la Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado, nunca hay que cansarse de decirlo, ¿no? Es el tratado internacional más ratificado en la historia del mundo. Hoy actualmente el único país en el mundo que no tiene, tengo entendido, y salvo que alguno no haya decidido no continuar con su ratificación, cosa que no creo, es Estados Unidos, más allá de que sí tiene ratificado sus protocolos facultativos. Entonces, fíjense en ustedes que la Convención de los Derechos del Niño está incorporada en 1989 a la República Argentina y que tiene jerarquía constitucional, ya sabemos, del año 1994, con el famoso Pacto de Olivo, la reforma constitucional. Entonces, es el tratado por excelencia del mundo, creo yo. Entonces, a nosotros nos toca laburar cotidianamente con la Convención de los Derechos del Niño, como, digamos, ley madre, ley fundamental, por encima de todas las leyes. Incluso con jerarquía constitucional en nuestra Constitución Nacional a partir del artículo 31. Y nos toca laburar con actores vulnerables. Un muy buen instrumento para tenerlo en cuenta son las 100 reglas de Brasilia,
en donde menciona claramente que la niñez y la edad, o la edad y la niñez, son situaciones de vulnerabilidad, y a su vez, cuando esa niñez es una niñez pobre, es una niñez discriminada, es una niñez quizás con situación de discapacidad, quizás es una niñez privada de la libertad o en conflicto con la ley penal, nos encontramos sin duda con una serie de vulnerabilidades superpuestas que hacen que un niño, por el simple hecho de ser niño, sea además de vulnerable, súper vulnerable. Entonces, aquí aparece el sistema penal como única respuesta, aparentemente, o posiblemente o la justicia retributiva, ¿no? Como pareciera ser la única respuesta a los chicos en conflicto con la ley penal, porque, bueno, el sistema penal muchas veces lo único que logra es fijar su meta en un objetivo, y ese objetivo muchas veces visto como un enemigo, y muchas veces el niño en conflicto con la ley penal, el adolescente en conflicto con la ley penal, o el joven en conflicto con la ley penal, es el enemigo a combatir, pareciera ser hoy, en los medios de comunicación, en la sociedad, o en parte de la sociedad, obviamente, o en parte de los medios de comunicación, y también, obviamente, en el sistema de justicia penal. Entonces, me parece importante tener en cuenta que nosotros venimos de un tránsito de justicia de niñez, digo, en la provincia de Catamarca, ¿no? Y en parte insisto, de algunas provincias también, lo charlo con algunos colegas, de esta famosa justicia de menores súper poderosa, en donde los chicos no eran sujetos de derechos, sino que eran sujetos a proteger, y en ese famoso eufemismo de la protección, que en parte tiene el artículo 1 del decreto ley 2278, actualmente vigente como ley de fondo, y que además responde a la época de la dictadura. Es un decreto firmado nada más y nada menos que por un presidente facto, en aquel momento Rafael Videla. Entonces, fíjense en ustedes en todo lo que ha pasado en el lapso desde aquel entonces hasta aquí, y cuánto ha cambiado la niñez hasta aquí. Y, bueno, sin duda el esfuerzo que han hecho las provincias en adecuar sus legislaciones provinciales, al menos mínimamente, a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Al menos nuestra provincia lo ha hecho a través de la ley 5.544. Y ojo, insisto, que no es lo mismo cambiar, o al menos lo planteo, no es lo mismo cambiar una ley que cambiar un sistema. No es lo mismo cambiar una ley para garantizar derechos mínimamente a los chicos en conflicto con la ley penal, que no deja de ser ley penal, ¿sí?, que cambiar todo un sistema para evitar que los chicos lleguen a estar en conflicto con la ley penal. Son dos cosas distintas. Y a veces, muchas veces, los legisladores, las políticas públicas, que son los encargados de elaborar las leyes, muchas veces ponen su eje central en modificar una ley y no modificar el sistema. Y digo esto porque fíjense en ustedes que muchas veces vemos en los gobiernos nacionales, provinciales, desde muchos años, no es una crítica, o es una crítica constructiva, de decir, bueno, que al menos desde mi provincia, y creo que pasa en la mayoría, dar o dotar de móviles, de armas, y de hecho hay visibilización de esto a través de actos públicos o actos oficiales a la policía, ¿no? Que no está mal. No vamos a ponernos en un papel extremadamente crítico, no está mal que así sea, pero nunca veo un acto oficial en donde se diga vamos a destinar tanto presupuesto y tanto dinero, tantos recursos materiales y humanos a los sistemas de protección integral, que son hoy, digamos, si se quiere, a los que hay que fortalecer para poder intervenir a tiempo en los chicos que se encuentran en riesgo y que pueden llegar a estar en conflicto con la ley penal. Y, obviamente,
digamos, el fortalecimiento, si se quiere, de la ley penal o la adecuación de la ley penal a los estándares internacionales de derechos humanos como última ratio, porque evidentemente la justicia penal tiene que intervenir luego de una serie de fracasos de cadenas sociales, en donde no es posible, obviamente, abordar el joven desde otro punto de vista que no sea a través de, digamos, algún enfoque desde el punto de vista de la justicia penal. Que ese enfoque no necesariamente, o no tiene que ser por regla general, al menos desde mi opinión, desde el punto de vista retributivo, o aplicando una de las sanciones clásicas que son, previo que, obviamente, previa declaración de responsabilidad penal, que son la prisión. No, la mediación es un instrumento como para ejercer la justicia restaurativa. No es solamente la mediación, ¿me entendés? Y después otra cosa que habló un profesor. Hola. Claro, pero lo que pasa es que... Sí, hola, ¿se me escucha ahí? Perdón, se había acoplado una charla. Sí, que hablaba sobre mediación también, a tono, sí, digamos. Bueno, perdón, pero venía bien, se venía escuchando bien, ¿no es cierto? Excelente. Perdón. Bueno, entonces continúo. Entonces, bueno, no es solamente ver, al menos desde la justicia penal, el enfoque solamente retributivo. Digo porque el enfoque retributivo me parece que debe ser el último que tenemos que tener en cuenta al momento de poder abordar algún tipo de situación de un joven en conflicto con la ley penal. Y aquí aparecen los enfoques restaurativos, o al menos de lo que es, a ver, la justicia restaurativa no es de ahora, es de hace muchos años. Los españoles tienen toda una doctrina bastante elaborada en materia de justicia restaurativa y enfoque quizás jurisprudencial importante, pero, o al menos investigaciones muy importantes y prácticas importantes en materia de justicia restaurativa. Pero nosotros lo podemos hacer, porque bueno, ustedes verán que en las provincias, por allí, nos encontramos a veces con un caso en concreto, con un caso en particular, y decimos, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Porque nos encontramos con el problema de todos. Hay presupuesto, no hay presupuesto. Yo creo que lo más fácil es a un chico imputarle un delito, llevarlo, declarar la responsabilidad penal y posteriormente sancionarlo. Bueno, pareciera ser que eso es mucho más fácil, y creo que lo es mucho más fácil. Sin duda que es más fácil. Porque incluso muchas veces los magistrados o los jueces de responsabilidad penal trabajan también con el termómetro social. Eso es muy difícil. Pasa en el mundo adulto y pasa en el mundo penal adulto y pasa en el mundo penal de niños, niñas y adolescentes. Si un chico comete un delito que tiene algún tipo de magnitud mediática, sin duda, sobre todo en unas provincias y en provincias chicas, van a trabajar con eso, se van a enfrentar los operadores con esa situación, y muchas veces es muy difícil abstraerse de esa presión social que no debiera jugar en materia de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo sobre los magistrados, pero que sin dudas tiene algún tipo de repercusión de alguna manera. Y esto no significa que el juez deba abstraerse tampoco de lo que la sociedad piensa, porque en parte es importante tenerlo muy en cuenta. Si yo hablo de justicia restaurativa, en alguna manera tengo que involucrar a este trinomio que es víctima, imputado, o joven imputado, o joven en conflicto con la ley penal, o niño en conflicto con la ley penal, y sociedad. ¿Sí? Entonces tengo que también medianamente conocer y saber qué quiere la sociedad, obviamente sin que eso juegue como un factor determinante en mi decisión, que debe ser autónoma absolutamente en materia de justicia penal. ¿Por qué? Porque muchas veces aplicar la justicia la retributiva o aplicar la justicia penal, yo siempre digo que la justicia penal funciona algo así como la historia del rey Midas. Ustedes, si no la conocen, Midas era un rey que todo lo que tocaba, al menos dice el mito, lo convertía en oro. Bueno, muchas veces lo que la justicia penal toca se convierte en delitos y en delincuentes sin necesidad de serlo.
imaginemos un caso típico, un chico en un ámbito fuera de la escuela, que pasa mucho, ¿sí? Comienza un tipo de conflicto con otros chicos en vía red social, se toma golpe de puños o toma golpe de puños de otro, un chico, estoy hablando punible, ¿no? Entre 16 y 17 años, y que a su vez le ocasiona lesiones graves, ¿sí? O gravísimas. Vamos a hablar de una lesión grave, una deformación permanente del rostro, etc. Bueno, tiene una pena de 1 mes a 6 años, una lesión grave, y sin dudas que es punible el joven. Y además le ha causado a otro joven, menor de edad, una lesión grave, una deformación permanente del rostro, quizás hasta con secuelas por el resto de su vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? ¿Qué pasa? Bueno, aplicar la justicia retributiva nos diría que un fiscal va a comenzar a investigar, que va a decir que eso es una lesión grave, que va a terminar la investigación, que el chico en todo momento va a ser tratado obviamente como un procesado, como un imputado, y que va a elevar la causa a juicio sin previamente utilizar algún criterio de oportunidad, tal vez una suspensión de juicio a prueba si el chico no tiene antecedentes, porque ustedes fíjense en que podría utilizar la suspensión de juicio a prueba y va a llegar a juicio. Y bueno, y se va a encontrar con magistrados que, si bien tienen una ley que garantiza absolutamente sus derechos desde el punto de vista penal, no sacaron el chip. Yo creo que para aplicar justicia restaurativa hay que sacarse el chip también de la justicia retributiva. Si los operadores no cambiamos el chip, ¿sí? No cambiamos el chip, no nos sacamos, como dicen los pibes, nos saquemos el chip. Dejemos ver la justicia retributiva y empecemos a ver qué puedo hacer yo en mi pueblo, en mi ciudad, en mi provincia, qué tengo para que ese chico, que ya está judicializado, porque ustedes recuerden que la Convención de los Derechos del Niño también dice que siempre que sea apropiado y deseable no judicializar, o sea, sigue el tratado internacional más ratificado en la historia del mundo, diciendo, señores, ¿sí? Desjudicialicemos también. Utilicemos otras alternativas, porque es la última posibilidad de aplicar la justicia retributiva. Bueno, lamentablemente, al menos la historia argentina, que es uno de los países más crueles en materia de infancia, y perdón, pero lo digo aquí quizás con un poco de vergüenza ajena y propia también, porque todos somos el Estado somos todos, y tiene 4 condenas internacionales la República Argentina, ¿sí? Bulacio versus Argentina, Furlan, Fornerone hija, versus Argentina ambos, y finalmente Mendoza y otros versus Argentina. Que hay un paralelo entre Bulacio y Mendoza de 10 años, en donde en Bulacio actuó un juez ad hoc en la Corte Interamericana, no recuerdo si era Gil Lavedra, me parece que era Gil Lavedra, no quiero equivocarme, me parece que era él, y en donde en ambos supuestos, tanto en Mendoza como en Walter Bulacios, le dijo adecúen su régimen penal juvenil. ¿Sí? Bueno, ha habido varios intentos de baja de edad de la punibilidad, de bajar la edad de la punibilidad, cuando tenemos el principio de no regresividad penal, etcétera, pero no ha habido todavía una adecuación de fondo de la ley penal juvenil. No sé por qué, habrá que ver, la última intento fue bajar la edad de punibilidad, es como una gran seducción bajar la edad de la punibilidad. Desde el mundo político, bajar la edad de la punibilidad es una seducción absoluta, cuando obviamente en el anterior gobierno de Mauricio Macri quisieron bajar nuevamente la edad de punibilidad y todo este macaneo por ahí de decir, bueno, que lo bajo de delitos graves, no grave, no. ¿Bajo la edad de la punibilidad o no la bajo? Bajar la edad de la punibilidad es absolutamente regresivo para el sistema argentino, afecta derechos y garantías de los pibes, y no es posible bajar la edad de la punibilidad. Además, los datos que existen
a nivel nacional 0,79 o 1% de los homicidios cometidos por debajo de la edad punible, estoy hablando del delito más grave, ¿no? Son por chicos que no son punibles, y además en la mayoría son en contextos barriales por luchas de territorios y no son casi por inseguridad. Lamento obviamente casos como Brian Aguinaco y otros que no dejan de ser delitos, por supuesto, claro que sí, por chicos no punibles, pero son los menos casos, y eso también hay que decirlo. Entonces, los datos estadísticos no dan para bajar la edad de la punibilidad. Entonces empecemos a cambiar las prácticas a partir de aquí de la justicia penal. Y un enfoque, insisto, restaurativo no es para nada desagradable. Con lo que tenemos, con lo que podemos, solamente hay que tener voluntad. Las normas están. Si ustedes me dicen, esa famosa por ahí, chicana judicial, no, pero no hay una ley que lo diga. Bueno, no, sí, lo dicen los tratados internacionales, que yo mal no recuerde. La Convención de los Derechos del Niño forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, ¿sí? Y muchas, las reglas de Tokio, ¿sí? Que son, creo yo, las reglas madre por excelencia de justicia restaurativa, y empezar a hablar un poco de esto de las justicias autóctonas. A ver, lo autóctono, lo nuestro, la justicia catamarqueña, la justicia chaqueña, la justicia bonaerense, porque las justicias autóctonas son las que conocen al pibe y al caso. Y hay pibes que lo conocemos en reiteradas oportunidades. Hay muchos pibes que son multireiterantes. ¿Me explico? En el delito. Pero bueno, ¿funcionó respecto de ellos alguna vez un enfoque restaurativo? ¿Le di la importancia al pibe que realmente él necesita? ¿Lo escuché? ¿Le hice valer su derecho a ser escuchado? Conforme dice la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué me dice el interés superior? Porque parece que son todas palabras de buena crianza, ¿no? Pero para aplicarlos en la práctica, en un caso en concreto y en particular, es muy difícil. Yo siempre recuerdo varios casos que tuve. Un día tuve un caso de unos pibes que estaban enojados con una maestra, bastante enojados, no sé por qué, y le rompieron el vidrio del aula. Bueno, a ver, esto es en mi anterior función como viejo juez de menores. ¿Qué puedo hacer acá? Porque, bueno, tuve dos casos en particular. Y otros más. Bueno, los chicos, obviamente, la maestra los había denunciado, debían responder por varias, algunas otras cuestiones, amenazas, daños, tenían varias cuestiones. Los pibes también tenían su carácter, ¿sí? Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, en algún momento digo, ¿puedo llevar algo de mediación sin tener mediación? No teníamos mediación en ese momento en la provincia de Catamarca. Actualmente la ley penal juvenil, la 5.544, que es muy nueva, creo que es la más moderna en este momento del país, tiene varios enfoques desde el punto de vista del sistema acusatorio, tiene principios de oportunidad, por ejemplo, para el Ministerio Público Fiscal. Ya vuelvo al caso, ¿sí? Tiene suspensión de juicio de pruebas, tiene mediación, tiene conciliación, o sea, y le impone al juez, incluso de responsabilidad penal juvenil, terminar, que esto es lo importante, tratar de terminar, o al fiscal en realidad, el conflicto penal antes con un sistema alternativo que llegar a una pena. Y el juez, cuando llegue a una pena, porque el delito es grave, porque los pibes también cometen delitos graves, también hay que decirlo eso, o sea, no podemos vivir en un romanticismo del derecho penal, ¿sí? A veces los pibes cometen delitos y lamentablemente les roban a las personas que a veces son de clase media, ¿no? Por eso es el enojo también, ¿sí? Y generalmente al que le roban el celular, al que le roban la cartera, es un laburante más que tiene que seguir pagando ese celular y dice, sabiendo además que ese celular va a ser en el mercado ilícito vendido a 2 mangos, porque los pibes muchas veces también consumen, que es otro gran flagelo que tienen, y consumen quizás porquería, en Buenos Aires Paco, marihuana, y bueno, necesitan también reducir lo que roban rápidamente, para conseguir lo que necesitan conseguir. Y bueno, y eso también
tiene una repercusión en la sociedad, en la clase media, que no son los que después se manifiestan pidiendo la baja de la punibilidad, porque los que se manifiestan son muchas veces las señoras y señores que tienen un muy buen pasar económico y también, y ojo, eso no significa que esté diciendo que esas personas también no puedan ser víctimas y que merezcan ser robadas, para nada, por favor. O sea, simplemente digo que el que se enoja muchas veces está bien un laburante. Entonces, nosotros tenemos que abordar todo esto sin duda, sin dejar de atrás a la víctima, porque si vamos a hablar de justicia restaurativa tenemos que escuchar a la víctima y al victimario, y lograr un perdón. ¿Y ese perdón es posible? Bueno, no. La mayoría de las víctimas no están dispuestas a perdonar a sus victimarios. Y ahí empieza el laburo de nosotros los operadores. Llamarle a la víctima. A mí me ha pasado desde mis prácticas. Como me pasó en el caso, y vuelvo al caso, de los chicos con la maestra. La llamé a la maestra, le dije, mire, usted denunció, son chicos punibles, seguramente que pueden llegar a tener una consecuencia penal con otras cuestiones que han tenido, de delitos, pero ¿usted quiere esto? ¿Usted sabe cuál es la historia de los pibes? Es esta. Bueno, no, la verdad que no, porque hay que charlar con las víctimas, también tienen necesidad de acceso a la justicia y que alguien les cuente qué pasó con su caso. Y que se lo cuenten en un lenguaje claro y sencillo, no en esto de justicia restaurativa, y que las reglas de Beijing, y la directriz RA, y que es requisito sine qua non, y todas esas cosas para que el subyúdice pueda resolver su situación. No. ¿Te imaginas? La víctima termina absolutamente mareada, diciendo, ¿y el victimario qué es lo que me quiso decir? Este señor que está parado al frente mío, y que además está decidiendo sobre mi vida, o consecuencias que tuvieron repercusiones en mi vida. Bueno, lo siento acá. La víctima, una vez que me dice que sí, que quiere escuchar a los pibes, vienen los pibes, y los pibes hablan, dicen, escuchan los papás, generalmente en el sistema penal juvenil las mamás, porque los papás no aparecen nunca. Eso también es otro dato importante. Pero bueno, vienen los papás, se sientan, los escuchamos, pero que sea sincero lo que dice. Y bueno, en aquella ocasión de la maestra pidieron perdón y sin duda quedó ahí. ¿El perdón es posible? Claro que es perdón. Pero si nosotros queremos una sociedad cohesionada y con un sistema penal pequeño, con un sistema penal, yo no soy un abolicionista, yo creo que el sistema penal tiene que existir para delitos graves, muy graves. Todo lo demás se puede solucionar. Y el Estado debe intervenir en el conflicto, pero no puede expropiar el conflicto. Y lo que hace el Estado es, interviene en el conflicto, expropia el conflicto, y los actores principales del conflicto, víctimas y victimarios, quedaron en quinto plano. Y eso es muy complicado, es muy difícil. Y es muy difícil que lo podamos bajar a un enfoque restaurativo. Entonces, los protagonistas principales son víctimas y victimarios, los operadores que tenemos que instar, velar para que se pueda llegar a otra definición del conflicto, que a su vez sea reparador, obviamente, porque la reparación es importante, ¿sí? Reparador absolutamente para la víctima y para que el victimario pueda de alguna manera reintegrarse a la sociedad en un contexto en donde nunca estuvo integrado, ¿no? También, porque a veces los sistemas totales como las cárceles, los institutos para menores de edad, pretenden hablar de reinserción, de reeducación y todas las teorías que se le ocurran a ustedes, ¿sí? Pero pretenden reintegrar a la sociedad a quien en sociedad o en libre nunca estuvo integrado. Entonces me parece que lo que hay que empezar es a integrar desde otros puntos de vista. Es posible el perdón, pero tenemos que tener sociedades en donde los valores sean fundamentales. La bondad y el perdón son fundamentales para la justicia restaurativa y para mantener una institución penal pequeña. Al menos esta es una forma de mi pensamiento. Entonces, siempre se me ocurrió desde mi activismo judicial poder de alguna manera, en casos en particular que me han tocado intervenir,
poder llevar adelante diálogos con víctimas y victimarios. Escucharlos, y bueno, cuando ello no es posible, no es posible, pero siempre la decisión queda en manos del magistrado en este aspecto, porque bueno, es quien tiene el poder de decisión. Y tratar de que si esto tiene que llegar a una sanción, que primero sean sanciones alternativas, y si es muy grave, bueno, finalmente quedará la sanción retributiva o la justicia retributiva, pero siempre pensando que desde el punto de vista de la ejecución, también de esa sanción, se puede aplicar justicia restaurativa. La justicia restaurativa puede estar en todo, durante todo el proceso penal, incluso durante la ejecución de una sanción que fue retributiva, yo puedo cambiarla después restaurativa. ¿Por qué no? ¿Me lo prohíbe el sistema? No, el sistema está aceitado para mandar pibe a la cárcel. O sea, el sistema penal actual de adultos y de menores de edad no solo procesa en muchas ocasiones carne humana, sino que también procesa carne inocente. Porque la gran mayoría están en prisión preventiva. También tenemos que pensar en eso. Entonces, me parece que en este aspecto nosotros debemos ir enfocándonos. Pero los operadores, si no cambia el chip, insisto, de los operadores, no cambia nada. ¿eh? Yo puedo tener la mejor ley, la ley más brillante, tengo la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, y de ahí un montón de normativas. Pero si no cambio mi forma de pensar, no cambia nada. ¿Okay? Entonces, fíjense en ustedes que si en ese caso intervenía el sistema penal, funciona la historia del rey Midas. El sistema penal iba a tocar a esos pibes, los iba a procesar, los iban a encanar, como dicen los pibes, de alguna manera, los iba a procesar, le iban a aplicar una sanción retributiva, y ¡pum! Y de repente teníamos pibes marcados. Porque además quien pasó por la justicia penal o quien pasó por la justicia de menores, aunque después haya sido sobreseído o haya sido absuelto, no deja de ser un delincuente porque lleva una etiqueta. Lamentablemente sacarse las etiquetas es muy difícil. Y la justicia funciona como una especie de guerra campestre. Una vez que pone la marca, la pone para siempre. Entonces, debemos velar por esto. Después, en otra ocasión, me tocó intervenir en una causa donde había 4 o 5 pibes, eran el terror del barrio, eran terribles, la verdad, eran bastante terribles los pibes, ¿no? Porque, bueno, no acusaban recibo de ningún tipo de autoridad, de nada, y la verdad que no dejaban de ser conflictivos. Bueno, Catamarca es una provincia que es muy creyente, de hecho hoy es la única provincia que no tiene COVID-19 y se lo atribuyen mucho los catamarqueños, digo los catamarqueños porque yo soy cordobés, pero soy tan catamarqueño como cordobés, se lo atribuyen la liberación de COVID-19 a la Virgen del Valle, ¿no es cierto? Así que a la Morena Virgen del Valle. Bueno, es respetable la fe de todo el mundo. Yo creo que son muchos los factores que llevan a que no tengamos COVID-19. No lo han querido ni recibir al pobre presidente de la Nación, Alberto Fernández, le han dicho no. A pobre Alberto el otro día tuvo que decir que no llegaba a Catamarca, pero bueno, desde una actitud responsable, sin duda, porque todos sabemos que hubo una persona que está muy vinculada a ello y que está infectada de COVID-19. Entonces, ¿a qué es lo que vuelvo? Vuelvo al caso. Entonces estos pibes entran a una iglesia, imagínense, entraron por un ventiluz y quisieron sacar las cosas de dentro de la iglesia, pero no pudieron porque acá gata salían ellos por el ventiluz. Entonces se les ocurrió romper todo lo que había en la iglesia y otras cosas más. Hacer sus necesidades, vamos a decirlo así, en la iglesia. Imagínense en la comunidad católica, perdón, yo voy tomando mate, ¿sí? De paso. La comunidad católica catamarqueña estaba alborotada porque estos pibes habían hecho un sacrilegio, habían roto la iglesia, y bueno, y no es para menos. O sea, hay que respetar los derechos de las personas también que son creyentes, como de las que no lo son. Entonces, bueno, llegan a la justicia de menores en aquel entonces. Bueno, los papás, bueno, ¿qué hacemos? Los pibes eran algunos punibles, otros no.
Pero bueno, en aquel entonces esa justicia superpoderosa intervenía en todo, eran chicos en riesgo, recuerden que tenía la competencia asistencial, y este era el juez superpoderoso que iba a enganchar a los pibes, los iba a sacrificar, o sea, los iba a encerrar. Parece ser que la única sanción posible en un país como el nuestro, que tiene el código más viejo del mundo, con más de 900 reformas penales, con el único de la región, además, que tiene pena perpetua y verdaderamente perpetua, porque a partir de la reforma Bloomberg para acá han ocurrido algunas atrocidades legislativas penales terribles. La única posibilidad era el encierro de los pibes. Bueno, no era posible. Bueno, la cuestión es que en aquel momento hablamos con los pibes, hablamos con el cura de la iglesia, el cura párroco de la iglesia, vinieron todos los actores, los citamos a todos desde el tribunal, y podemos llegar al acuerdo de que los pibes iban a colaborar en el arreglo de la iglesia, no desde el punto de vista económico, porque la iglesia estaba dispuesta a poner, pero que colaboraran en la reparación del daño que habían hecho, que no dejaba de ser también delito, ¿no? En algunas circunstancias. Entonces, así fue. Los papás, los jóvenes, fueron a colaborar, colaboró parte de la sociedad, y quieren que les diga una cosa, esos pibes no volvieron a ser nunca más terrible en el barrio, no volvieron a cometer un delito, jamás lo volvimos a ver por la justicia penal de niños, niñas y adolescentes, entonces fue algo importante. Y sin dudas después gente de la iglesia agradeció y hizo llegar en algún momento al juzgado de responsabilidad penal juvenil su agradecimiento, incluso los chicos empezaron a colaborar bastante con la iglesia y tomaron conciencia de ello, y fue bastante importante que se aplicara desde algún punto de vista del enfoque restaurativo eso, y fue muy bien visto por la sociedad, hasta se encariñó con los pibes en aquel momento y ya no hubo tanto castigo. Entonces ese fue otra de las situaciones. Otra de las situaciones Rodrigo, sí, perdón, sí. Estamos más o menos en tiempo, si querés Bien. Déjame contar dos casos rápidos más. Perfecto. Dos casitos más rápido, muy rápido. El que más se ríe Miguel, que siempre se ríe, que es este de donde me tocó intervenir, donde unos pibes salen de una fiesta de joda, disfrazados, ¿sí? Uno de ellos disfrazado de cowboy, pretenden abordar un taxi. El taxi, viste que los reglamentos de los taxis llegó hasta 4 personas, una adelante y 3 atrás. Bueno, estos eran en realidad 5, quería que fueran 4 atrás y 1 adelante. Bueno, no, el remisero en aquel momento no quiso, no quería saber nada, era un remisero, y dijo, no, yo no los puedo llevar, y el pibe que estaba disfrazado de cowboy de atrás sacó una pistola, en ese momento una réplica exacta, pero era de juguete, y le dijo, vos no vas a llevar porque si no acá se pudre todo. Imagínense qué es lo que hace un remisero. Modula con su radio llamado y dice, estoy en una situación grave, ven, o sea, fue una colmena, un panal, un enjambre de remiseros a querer golpear a los pibes, llegó la policía, los salvó, etc. Bueno, uno de los pibes era punible, y obviamente que no dejaba de ser una amenaza con armas, y debía responder por esto. Bueno, también se llevó a cabo por el tribunal, lo llamamos al remisero, vino, estuvo dispuesto a perdonarlos, y los perdonó. Todo esto sin ley, ¿no? Sin ley, estamos hablando sin ley, o sea, porque el mensaje con ley es fácil. Sin ley también se puede hacer, porque las normas internacionales existen y son los estándares. Y finalmente, el año pasado, ya con la nueva ley penal juvenil, llevamos a cabo un procedimiento abreviado de un pibe que había tenido robos, y uno de ellos un robo muy grave, en donde lesionó a una chica estudiante, donde le cortó la cara. Por eso tampoco hay que minimizar los delitos. Le dejó lesiones muy graves a la piba, y no, para sustraerle su bandolera, y bueno, y pudimos llevar un procedimiento abreviado donde declaramos la responsabilidad penal. El pibe no tiene condena, todavía no tiene pena, porque la ley exige que previamente se haya declarado la responsabilidad penal, pero que además tenga 18 años, que además haya cumplido un año de medidas tutelares, y bueno, en realidad lo que hace es... lo que se hizo es declarar la responsabilidad penal. Esperemos que no haya necesidad de aplicar una pena definitivamente, vamos a ver qué dice el Ministerio Público Fiscal a fin de año. Pero respecto de él, a mí me pareció en ese momento que es algo que otro material que les voy a hacer llegar, que es una sentencia de fácil lectura en donde las víctimas
donde se habla de esto del perdón, donde se habla de la historia de vida del pibe, más allá de que él terminó con una declaración de responsabilidad penal, porque los hechos eran varios delitos en concurso real, y uno de ellos era extremadamente grave. Entonces, donde se les cuenta a las víctimas, a las 3 víctimas mujeres, en este caso eran, quién era el magistrado que había intervenido, qué había pasado con su causa y qué había pasado con el pibe, pero sin dejar de contarle al pibe. Como una de las víctimas vino, se lo pudimos informar acá, otras no vinieron, entonces decidimos mandarle la carta en formato de fácil lectura, con una copia de la sentencia, obviamente, no dejan de tener derechos también por ser víctimas, en un formato de fácil lectura, que ustedes lo van a poder después leer en el material que les envíe, qué es lo que había pasado con las causas, y también al pibe le explicamos qué es lo que había pasado con su situación. ¿Sí? Ya veníamos interviniendo, era un pibe multireiterante de hace muchos años, incluso con sentencias anteriores de urgente intervención estatal y de desidia estatal, así fueron caratuladas, pero bueno, el Estado, lamentablemente, aún cuando no era punible, no pudo intervenir, no intervino, o intervino con esas medidas raras y que no llegan a funcionar, y bueno, aplicamos también una especie de enfoque restaurativo, retributivo acá, porque en parte también hubo una declaración de responsabilidad penal, pero bueno, vamos a tratar de que cuando llegue el momento de la pena, no se aplique. Bueno, eso era parte del mensaje, antes de que Ale me vuelva a pegar otro chicotazo, y decir que se puede. Con lo poco que tenemos se puede, pero depende de nuestra cabeza y de nuestra voluntad de poder hacerlo como operadores, ¿no? Gracias. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas, pero no quería dejar de resaltar algunas cuestiones de tus palabras que realmente me impactaron mucho. Bueno, primero, gracias por hacer ese repasito por los instrumentos internacionales y demás, que es un poco el tema que estamos abordando esta semana en el curso, o sea que además nos vino muy bien para hacer un repasito por esas cosas. No, y yo les voy a mandar una sentencia en donde está todo, digamos, en una sentencia, donde está todo, digamos, el tema de la justicia, obviamente que hay mucho más, pero de la justicia restaurativa que pueden ser muy importantes, que me tocó aplicar en un caso en particular. Y es súper interesante porque a veces pareciera que, digamos, todo lo que tiene que ver con instrumentos legales es solo cuestión de abogados o abogadas, o que está restringido a un ámbito específico, y la verdad es que pensar que eso es parte digamos, de las normas con las cuales las personas nos manejamos a diario, y que deberíamos conocerlas y tenerlas de manera accesible, la verdad es que es sumamente importante, digo. Cumple una doble función en este caso como docentes, digamos, del curso. Está muy bueno el repaso, pero además creo que como ciudadanos, ciudadanas, como personas, me parece que está muy bueno que empecemos como a apropiarnos un poco de todas esas normas que forman parte, en definitiva, de nuestra realidad, y que tenemos a la mano, ¿no? Que es tal vez cuestión de ir cambiando el chip, como vos bien lo expresabas, que me pareció, digamos, como una definición sencilla y sumamente importante, porque en definitiva siempre hablamos de que puede cambiar una norma, pero si no hay un cambio cultural, algo profundo, digamos, desde nuestras convicciones, que nos pare de otra manera frente a esos sucesos, bueno, va a ser muy difícil. Simplemente algunas cositas como para resaltar, no es lo mismo cambiar una ley que cambiar un sistema, para que los chicos, las chicas dejen de estar en conflicto con la ley penal. Me pareció una definición excepcional, digamos. Me parece como un gran titular, digamos, de esta charla. Después, el tema este que decías, bueno, de las normas ya están, no hay que ampararse en soluciones fáciles y demás, sino como poner un poco más de voluntad, y la verdad es que se pueden lograr otros resultados. Y después hay algo que, bueno, el lenguaje claro, sin dudas, me parece como esencial, es uno de los puntos más importantes, y no es usual en el marco del derecho. Hablaste del termómetro social, fue algo que quiero desarrollar, y tal vez sea para otro momento, pero me parece sumamente importante tenerlo en cuenta, sobre todo, digamos, en estas épocas en las cuales no solamente
están los medios masivos de comunicación, sino también las redes sociales, que juegan y son como un actor fuerte, importante y pesado. Y bueno, después todo lo que dijiste en torno a los chicos, las chicas y las marcas que quedan, sin duda también es algo importante, como una voz de alerta para ver de qué manera nos vamos a acercar a estas circunstancias, o cuando se nos presente, digamos, no solo en el marco tal vez de nuestros trabajos, sino un poco esto, en la vida cotidiana, ¿no? Como vos decías, a esta maestra, a este cura, a estos vecinos, a estas vecinas, les pasó también en el marco de su vida cotidiana, y es una oportunidad para digamos, abordar eso de una manera diferente. Nada, simplemente no quería hacer abuso de mi palabra, pero me parecía sumamente interesante poder destacar estas cuestiones porque son fundamentales. Y por último, cerrar simplemente con una cosita. Me parece que también hay mucho para hacer en torno a la formación de los y las abogadas, abogades, porque creo que todo esto que vos estás diciendo muchas veces no se enseña en las facultades de Derecho, y creo que es una deuda pendiente, digo, además de otras que estabas marcando, esto de normativa u otro tipo de cuestiones. Me parece que eso también es un factor fundamental. No sé si querés decir algo más, yo ya voy pasando a ver las preguntas. No, yo simplemente vos, Ale, ya hiciste eco de las palabras. A mí me parece que, insisto en esto, me parece que los operadores del sistema, de los operadores del sistema depende mucho. O sea, la justicia tiene un rol preponderante, y no por algo es uno de los poderes más críticos, o más criticados, perdón, del Estado. Me parece que tiene que abrir un poquito las reglas de juego, tiene que abrirse un poquito a la sociedad, porque, a ver, los derechos se frustran muy fácil. O sea, las leyes prevén derechos humanos esenciales, que un pibe vaya a la escuela. Por ejemplo, hoy en día, que los pibes, digamos, puedan acceder al derecho a la educación. Bueno, pero hay muchos pibes en situación de pandemia que no tienen posibilidad de acceder a sistemas al Internet, que además la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que la Organización de las Naciones Unidas, sí, ha establecido que el acceso al Internet es un derecho humano. Entonces, vos fíjate que por ahí no tener acceso a Internet es una de las posibilidades. Por ejemplo, yo tengo que, desde un sistema de protección, llevar a un pibe, a acompañarlo a que haga un tratamiento por adicciones, ¿sí? Ambulatorio. Bueno, a veces no tengo la nafta suficiente. Mirá qué fácil que es el fenómeno de derecho, porque el Estado muchas veces también en materia de niños, niñas y adolescentes funciona como la fachada de las telenovelas. Por delante es una casa hermosa, que vos la ves siempre, pero por detrás no hay nada. Está sostenido con dos palitos. ¿Entendés? Entonces, bueno, por detrás está ese perro feroz, ¿me entendés? Atroz, ¿sí? Que es el sistema penal, aguardando que por esa fachada o ese filtro del sistema de protección, que lamentablemente a veces no tiene nada, la estoy esperando con unas fauces así de grande para decir, me trago al pibe, me lo como y lo mando a la cárcel porque el sistema falló. Bueno, ese sistema penal, cuando pase ese filtro, que es el sistema de protección, bueno, tiene que estar abierto a soluciones restaurativas, a soluciones que beneficien a todos, ¿no? Incluso al pibe en conflicto, o al pibe o a la piba, ¿sí? En conflicto con la ley penal. Entonces me parece que una vez que tengamos ese doble filtro, y bueno, un poco va a cambiar. Y también visibilizar a la sociedad qué es lo que hacemos, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Y necesitan que los magistrados, magistradas y magistrades, vamos a decirlo así, para no dejar de lado el lenguaje inclusivo de género, también lleguen a la sociedad y bajen a la sociedad con un lenguaje claro y sencillo. Si yo empiezo a hablar en latín, en el iura curia novit, todavía en esas cosas, ¿me entendés? En el sine qua non, usted sabe que la red furtiva, que al final no sabe si es realmente un delito contra la propiedad o una vaca que huye, ¿me entendés? O alguna cosa de esa. Entonces, la gente no entiende, necesita que la justicia llegue a un lenguaje claro. Mira, ¿sabes qué?
eso no significa perder la tecnicidad, porque después aparecen los que dicen, no podemos perder el lenguaje técnico. No, significa decirle a alguien, escúchame, Roberto, Rosa, Teresa, ¿sabes por qué aplicamos esto respecto de vos? ¿Sabes por qué? Porque en realidad vos cometiste esta conducta, hiciste con esto que vos hiciste, le causaste un daño a Ramón, y con ese daño Ramón no va a poder volver a ser el mismo. ¿Sí? Y por eso vos cometiste este delito. ¿Que sabes cuál es este delito? Es esto. ¿Me parece? Una de las preguntas que nos llega dice, ¿es posible la justicia restaurativa cuando una de las partes no tiene la voluntad de someterse a esta alternativa? Bueno, yo creo que la justicia restaurativa tiene un enfoque fundamental. Viste que por ahí dicen que por excelencia es la mediación, la conciliación, y yo para mediar necesito dos partes con voluntad y acuerdo. Bueno, pero no solamente se reduce la justicia restaurativa solamente a la mediación, sin dudas que no. Bueno, no, a ver, puede haber otras soluciones restaurativas. La restauración no significa solamente que las partes estén de acuerdo, hay muchas víctimas que no están dispuestas a perdonar a nadie, y mucho menos a mí me robaste, me arrastraste por el suelo, un pibe motochorro, me arrastraste, me lesionaste y podría haberme matado, y encima te llevaste mi cartera y encima querés que te perdone. Ni loco. Y es justo eso también, claro que sí. ¿Por qué no? Ahora me parece que ahí los magistrados, cuando ya van a abordar el conflicto, pueden aplicar otros enfoques reparatorios. ¿Sí? Decir, bueno, a ver qué estás dispuesto a hacer, en vez de ir a la justicia penal. ¿Sí? Aplicar una sanción penal clásica, prisión en suspenso, etc. Tiene sanciones alternativas. Yo, la semana pasada, le apliqué a un pibe que venía por varios delitos, sanción alternativa. O sea, no va a ir a la cárcel, no va a tener no va a tener condena en suspenso, ni tampoco menos pena privativa de la libertad, pero sí va a tener una sanción alternativa, como por ejemplo volver al colegio, realizar oficios para aprender algún oficio, como por ejemplo tal vez hacer en la medida que lo pueda, alguna devolución desde el punto de vista comunitario también, ¿entendés? No sé, andá a pintar una plaza y hacer un dibujo divino en una pared, qué sé yo. Me parece que hay que echar mano y pensar, porque también la justicia restaurativa, cuando no hay acuerdo de parte, también nos exige una creatividad, ¿sí? Desde el punto de vista de la justicia penal. Entonces decir, bueno, a ver qué puede hacer este pibe. Por algo, las justicias autóctonas conocen, digo autóctonas porque conocen mucho su realidad social. Los jueces hoy no pueden resolver, no son esos que se ponen la peluca, la toga, y no me toca a nadie porque si no yo pierdo la imparcialidad y pierdo la... No, loco, los jueces salen del laburo, van al almacén, charlan con el almacenero, con el carnicero, y charlan muchas veces con la gente o con familiares que también están diciendo, no, vos le aplicaste esa pena. Yo a veces, bueno, vivo solo, pero yo tengo mis 3 hijos que me dicen, papá, hizo tal cosa, ¿por qué le perdonaste? No le perdoné. Le dije, esta es tu sanción, que me parece la más justa. Viste que cuando vos le preguntás a las personas, ¿qué quiere? ¿Usted qué espera? ¿Que esto llegue a alguno o que se haga justicia? Bueno, la justicia es algo tan relativo, lo que para algunos justicia es para otros no es justicia, pero yo lo que tengo que tratar es de ser lo más proporcional y justo al caso concreto. No puedo andar en cana, vamos a decirlo así, a todos los pibes, ¿entendés? Y hay que abandonar esa lógica de que los jueces son malos y solamente quieren encanar a los pibes. No, hay jueces que son jodidos, que quieren encanar a los pibes, ¿sí? Y hay jueces que no son tan jodidos y que quieren darle una solución a todo, y que a su vez todos salgan contentos y felices, como en los cuentos. Rodrigo, una pregunta más en torno a algo que veníamos hablando. Una de las participantes dice, ¿cómo hacer para que el cambio de chip sea uniforme? Ay, y no, en eso no es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque es como pretender salir a la calle y decir, a partir de ahora todos vamos a ser buenas personas. ¿Pueden ser las malas personas buenos jueces? Sería la pregunta. ¿O pueden ser las buenas personas más? Y bueno, todo puede pasar. Puede haber que sean ser mala persona y ser un buen juez, no sé. No, difícilmente que eso pueda congeniar, ¿no? Pero
No, no creo, es muy difícil. Creo que es un trabajo, sí, es un trabajo diario, es un trabajo constante, es un trabajo arduo, es comerle la cabeza al magistrado todos los días. Hay una muy buena serie que sacó en algún momento la TV pública, que se llamaba La Defensora. Está muy buena, véanla. Pero me parece que la justicia restaurativa viene ganando terreno, a paso lento, pero lo viene ganando, y es importante que día a día podamos ir cambiando. Es difícil cambiar el chip de todos los magistrados y magistradas, sobre todo cuando hay gente que se ha formado en paradigmas viejos, ¿no es cierto? También te cuesta, pero bueno, pero eso no es una cuestión de la edad. Ojo, hay gente que a pesar de la edad aplica justicia restaurativa. Es una cuestión, un trabajo de todos los días, cotidiano, de decir, yo me tengo que incorporar y tratar de incorporar al otro. Che, ¿viste lo que hizo? Bueno, perdón, no es de egocéntrico, pero ¿viste lo que hizo Rodrigo Moravito en Catamarca? ¿Por qué no lo podemos hacer acá? ¿Viste lo que hizo Alejandra en Buenos Aires? ¿Por qué no lo podemos hacer acá? A ver, veamos. Y si no, y antes de decidir, lo llamemos y le preguntemos. Che, le preguntemos, ¿por qué hiciste esto? ¿Puedo? Porque también habla de la grandeza en decir, voy a aprender de otras experiencias. Experiencias prácticas me refiero, ¿no? Porque la ley la leo en todos lados y entro a cualquier sistema de Google y bajo lo que se me ocurra. Pero digo, la práctica, ¿cómo hiciste vos con eso? Che, si ahí no tenían esto, no tenían el otro. Yo lo puedo hacer sí lo puedo hacer, yo puedo hacer lo que yo se me ocurra, siempre y cuando sea dentro del marco de la ley, obviamente, puedo hacerlo. Y las leyes están. Tengo que tener la voluntad de hacerlo. Bien. Pero no puedo que todos quieran, digamos, no pretendamos eso porque es difícil. Bien, sí, un poco, digamos, como aspirar a poder estar mejor y difundir las buenas prácticas, que es un poco tal vez la tarea, sin decepcionarse también en el camino, porque no todos estén... Hay muchas, ¿no? Hay muchas. Yo me he decepcionado muchas veces y me he quedado mal muchas veces y he tenido decisiones en las cuales he sido altamente criticado por esto, pero después con el tiempo empieza a dar la razón, es muy sabio, ¿no? Y con el tiempo aparece mucha gente que dice también, che, qué buena que tuvo esa decisión. Y bueno, no pretendamos que cuando desde la justicia decidamos algo de justicia restaurativa nos aplaudan porque la sociedad quiere masacre todos los días. Y no es para menos, también muchos que son víctimas de delitos y otros que no lo son. Y existe esta sensación del delito también, y los medios también tienen un gran poder en esto. También trabajar los medios. Es un mensaje para los medios que el artículo 17 de la Convención de los Derechos del Niño dicen que tienen que trabajar en la sensibilización, en la concientización y en pos de los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, utilizar a los medios prensa ya también hay que abandonar ciertos resabios judiciales. Los jueces hablan a través de sus sentencias. ¡Mentira! Los jueces cuando quieren hablan y pueden hacerlo y decir por qué aplicó una decisión restaurativa, vamos a decirlo, en tal y cual sentido. ¿Y por qué fue retributiva también en tal y cual sentido? Entonces me parece que los jueces necesitan también tener ese protagonismo de ser escuchados y de animarse a hablar y de decir, bueno, las sentencias muchas veces tampoco son en lenguaje claro y las entienden, a veces ni los abogados las entienden en las sentencias. Entonces, ¿qué pretendes? ¿Que la entienda la sociedad? No. Entonces, hablemos en lenguaje claro y que la entienda también la sociedad, y cuando nos pongan un micrófono también podamos explicar por qué llegamos a tal decisión, me parece. Y esto que ustedes hacen también es muy bueno, porque hay mucha gente que participa y a su vez se va replicando, ¿sí? Como en Twitter, ¿viste? Vos tuiteas algo y se replica, bueno, acá también. Tal cual. Rodrigo, una pregunta que teníamos hace un ratito, ¿qué acontece con los adolescentes de 14 a 16? Porque hoy aparecen en escena fuertemente estos jóvenes de esas edades, digamos, con delitos. Aparecen en escenas lo que la prensa quiere poner en escena y en los delitos graves. Los chicos cometen delitos, no hay que angelizar ni demonizar a los chicos, ¿sí? Los chicos no son ni ángeles ni demonios, son ciudadanos y forman parte de la diversidad humana, ¿sí? Y los chicos también pactan, los chicos también cometen delitos, los chicos cometen delitos graves, y los chicos muchas veces hoy de 14 años comprenden en determinados contextos y que poner un revólver, apuntar a la cara con un revólver de otro chico o de otra persona y apretar el gatillo, va a salir una bala y lo va a matar. Pero el Estado renunció a su punibilidad.
que es lo distinto. Viste que me dicen, bajar la edad de imputabilidad. No tiene nada que ver. La imputabilidad tiene que ver con la capacidad de culpabilidad y de que una persona comprenda la criminalidad de un acto. Quiere saber que lo que está haciendo está bien y está mal. Y hoy un pibe de 14 años puede comprender que lo que está metiéndole la mano en el bolsillo y sacando un celular y llevándoselo es claramente un delito. Lo que el Estado ha renunciado es a su sanción, porque cree que previamente hay otras alternativas a la sanción, y después de la justicia penal abordada también hay otras alternativas. Incluso, habiéndose aplicado una sanción, se puede después, posteriormente, cambiar esa decisión de responsabilidad penal por una de responsabilidad restaurativa, vamos a decirlo así, o por una cuestión restaurativa. Entonces, yo creo que puede operar la justicia restaurativa en todo momento, ¿sí? En todo momento. Entonces, creo que respecto de los pibes de 14 y 16 años, si ya ha habido muchísimos enfoques de muchos expertos importantes, que la última hace muy poquito, ¿no? Hace muy poco, el año pasado, no sé, durante el gobierno anterior, dijeron no a la baja de la edad de la punibilidad con notables fundamentos. Incluso a mí me invitaron en aquel momento cuando se debatió en la legislatura, dijeron que no era posible. Bueno, me parece que entre los 14 y 16, ¿sí?, que están en delito fuerte, hay que activar el sistema de protección en libertad, obviamente. No puede haber responsabilidad penal, no puede haber ninguna consecuencia penal. Más allá de que el artículo 1 de la 2278 dice que el juez lo mismo podrá disponer, valga la palabra, disponer, se dispone de cosas, no de personas, ¿sí? Entonces, habrá que buscar alguna alternativa ahí, pero me parece que hay que trabajarlo fuertemente desde los sistemas de protección integral a esos pibes. Y bueno, no son todos los pibes de 14 a 16 los que cometen ese tipo de delitos. Aparecen en escena alguno que otro que por ahí comete un delito grave, que bueno, en ese caso en particular hay que abordarlo, insisto, del sistema de protección, ¿sí? Perfecto. Bueno, Rodrigo, estamos, digamos, como con los minutos medio contados, y la verdad es que entendemos que también vos, por lo que nos adelantaste hace un ratito, estás ocupadísimo siempre, pero hoy en particular, o sea que no queremos como robarte más tiempo. Hay muchos cursantes que están preguntando por tus materiales, a hacer llegar eso. Lo único que quería consultarte es, vos decís, los jueces no solo hablan por sus sentencias, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te leen las personas? Bueno, yo tengo varias cuestiones. Yo generalmente escribo bastante para libros y para esas cosas, pero no menos. Yo creo que cada 2 por 3, si vos por ahí googleás, si querés leerme, googleame, ¿viste? Como dicen los pibes ahora. No, yo generalmente no, simplemente cuando voy a las charlas, transmito mi experiencia, transmito mi forma de ver la justicia, muy sencilla. Imagínate que a mí mis amigos, mis colegas fiscales, tengo muchos amigos fiscales, jueces, en el ámbito del Poder Judicial de Catamarca y del país, y me dicen, pero vos sos un antisistema, ¿no? El otro día charlábamos con Martiniano Terrani, con Germán Martín, con varios chicos que en una charla que también tuvimos para la Universidad Nacional de La Pampa, y cuando ellos hablan de activismo judicial, dicen, no, bueno, pregúntenle a Rodrigo que él tiene mucho. Yo creo que, bueno, van a poder leerme ahora en el material que les envíe, cuál es mi lógica de pensar. Obviamente le voy a mandar sentencias, que está bueno porque está el caso práctico y está el caso, no les voy a mandar normas, porque o artículos doctrinarios, porque esas cosas son aburridas, ¿sí? No porque quien los escribe, porque hay cosas muy interesantes, yo leo bastante cosas interesantes, pero sí le voy a mandar sentencias, porque está el caso práctico, el caso que abordamos y cuál fue la decisión y cuál es mi forma de pensar y ver la justicia. Mi forma de pensar la justicia es una forma muy sana, muy sencilla, muy amplia, y donde yo le puedo dar respuestas a las víctimas, porque merecen una respuesta, y no pueden ser eternos convidados de piedra, y a los victimarios. Y creo que el sistema penal, insisto, tiene que ser pequeño, y creo todavía en valores como la bondad y el perdón, aunque a veces resulte tan difícil en estos tiempos tenerlo en cuenta, por parte de la gente, porque no todos creen de que haya que sacrificar a los pibes, ¿me entendés? Hay muchas personas que no creen en esto,
y que sinceramente creen que siempre se puede hacer algo. Bueno, las esperanzas siempre están intactas. Así que el material que yo les manden, me podrán leer y le voy a mandar mi mail, y el que me quiera escribir, me escribe. También me buscan en las redes sociales, por ahí van a encontrar algunas cosas en las redes sociales de mi filosofía de vida, que no son tan de la justicia, tan desde el punto de vista judicial, pero también Rodrigo Moravito en Facebook, en Instagram, y también en Twitter, y bueno, y tengo mis opiniones, que pueden ser obviamente discutidas, no compartidas, pero opiniones al fin. Perfecto. Rodrigo, para quienes googleen se van a encontrar también con un artículo de Lundart muy, muy lindo y muy ilustrativo sobre un poco esta perspectiva que nos compite. Te agradecemos muchísimo, de verdad, el tiempo, y muchas gracias a todas las que estuvieron compartiendo con nosotros esta mañana. Un abrazo enorme y seguimos en contacto. Gracias a todos, y el artículo de Lucía estoy muy agradecido, pero me parece que es demasiado generosa, y compararme con Bonadío es un poco fuerte, digamos. Hola, pero me encantó el artículo, y no sé, no conozco a Lucía, pero la verdad que me parece, sí conozco su profesión y su trayectoria, y me parece con todo el respeto, sí lo voy a decir, una tipa brillante, y estoy extremadamente agradecido, y bueno, y gracias. El artículo también puede ser un material para que pueda leer la gente. Gracias, muchas gracias. Hola, Rodri. Sí, hola. Hola, sí. Liliana te habla. Hola, Liliana te habla. Liliana. ¿Cómo estás? Hola, Liliana, ¿qué haces? Muy bien, ¿y tú? Qué alegría poder ver bien. Me tienen a la corrida, Ale y Miguel me tienen a las corridas. Salgo de un juicio, me vengo a la charla, ahora me vuelvo a un juicio, así estoy. Parezco los cantantes de cumbia, viste, que tienen que ir a varios lugares así en una noche, más o menos. Bueno, yo estoy así, en varios lugares a la vez. Sí, pero ahora no vas a poder ir, viste la problemática que tienen en Córdoba, así que la cumbia, viste, que tanto nos gusta. Bueno, también pasa por un momento. Rodri, mira, más bien, sin herir ninguna susceptibilidad, lo que te quiero preguntar, o decirte más bien una expresión emotiva, realmente nuestros jueces acá en Mendoza, te estoy hablando de Mendoza, tenemos una excelente colaboración de los jueces, las juezas, son espectaculares, te digo, y eso de que ellas tengan que llevarlos en sus autos, a los chicos con drogadependencia, y bueno, todo lo que tú hablaste en un principio, ellas solicitan a nosotras, que estamos en el Instituto de Responsabilidad Penal Juvenil, con el director Arturo Piracé, que es una excelentísima persona, y realmente mi pregunta es la siguiente. No te escuché hablar al respecto, porque yo soy una docente, profesora de educación física, ¿sí? Entonces, no te escuché qué tipo de laborterapia es la que utilizan en los institutos que tú mencionas en Corrientes. A mí me interesa sobremanera. En Catamarca, Lili. En Catamarca, Lili. Catamarca. Sí. Nosotros acá sí tenemos el aprendizaje escolar, sí tenemos el aprendizaje escolar vía online. Los chicos tienen su laborterapia, que es recreativa, y un equipo multidisciplinario de profesionales, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo después de 30 años de trabajo, estoy, te juro, Rodri, muy feliz por todo esto que yo escucho, que realmente últimamente vamos por los mismos andariveles con la justicia restaurativa. Sí, mirá, Lili. A ver, la laborterapia acá en los institutos, primero, en este momento hay un solo chico privado de la libertad por un delito grave, ¿sí? En este momento
con declaración de responsabilidad penal, en donde estamos trabajando fuertemente. Pero era un chico que a su vez era tan multireiterante, porque ya viene muy chico, era el caso que les mencionaba, que tenía 2 sentencias de mi parte para que intervenga el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Él está privado de la libertad, semi privado de la libertad, porque es un centro semiabierto prácticamente, o semicerrado, vamos a decirlo así, y además está con todas las actividades de ir al colegio, de realizar actividad física. Vos que sos profe de educación física, actividad física, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que nos pasó? Cuando llegó el tema de las medidas, ahora con el COVID-19, de obviamente mantener todos los chicos en resguardo y estas cosas, entonces, como no había otro pibe, digamos, no hay otro pibe privado de la libertad, solamente está él, dijimos, bueno, vamos a permitirle las visitas cotidianas en la casa, pero bueno, va a tener que volver al instituto, pero ¿por qué? Sencilla razón, porque a quien lesiona o él, y a su vez a quien le robaban, los otros robos son todos vecinos de la vuelta a la casa, digamos, o sea, al lado de la casa, la vuelta a la casa. Entonces, bueno, hay todo un tema con eso también, era complicado. Entonces, él, al estar en el instituto, empezó a excederse de peso, que es otra cuestión. Poco común hoy en los establecimientos carcelarios, porque viste, más bajan de peso que suben de peso. Entonces dijimos, bueno, a ver, otro de los temas de laborterapia es hacer actividad física, trabajar con un nutricionista y salir a caminar, digamos, porque acá el Instituto de Menores está no en Capital, sino ahí a, no sé, a 5 kilómetros de aquí, por decir. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Así que, Rodrigo, sí, Miguel. Sí. Disculpas que te tenga que interrumpir, pero en breve tienen que estar usando este espacio de la sala, parte de la Secretaría. Así que si querés dejarnos en todo caso tu mail y se los pasamos a la gente si es que alguien quiere hacerte alguna consulta. Dale, les dejo mi mail. No sé si acá mismo o se los paso a ustedes y ustedes se lo pasan. Bueno, ustedes lo tienen, Miguel, no sé, como ustedes quieran. Dale, perfecto. Sí. Bueno, y Lili, perdón, pero tenemos todas las labores terapia y estamos trabajando en eso, ¿sí? Porque si no me quedo con las ganas de contestarle a Lili. Un fuerte abrazo.